Ahorita sí, ¿dónde está grabando esto? Yo no sé por qué mandé esto. Listo, ahorita sí me escuchan y me miran. Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces, bueno, ahorita sí ya está grabando, menos mal. Bueno, entonces luego de la breve introducción, les estaba diciendo el tema de referencias, ¿no? Nuevamente comparto pantalla. Entonces, normalmente les explicaba que cuando uno tiene una fórmula necesita que muchas veces cuando la estira, ella tome ciertos valores de referencia y digamos que estos valores deben ser estáticos a la medida que yo muevo o me desplazo ya sea en columnas o en filas, ¿cierto? Digamos que si yo no utilizo las referencias, en este caso, como para ingresar al tema, vamos a tener un inconveniente y es que nos van a empezar a tomar otros valores que no hacen parte de la fórmula y que obviamente nos van a afectar los cálculos. El tema de referencias, creo que yo les había comentado en la clase pasada y por aquí voy a tomarme un recuadro, aplica, digámoslo así, o se simboliza a través de un signo llamado, este signo que nosotros normalmente conocemos como el signo de pesos, ¿sí? Y este símbolo pues es el que me indica a mí qué quiero bloquear. Si quiero bloquear una celda, si quiero bloquear una fila o si quiero bloquear una columna como tal en mi referencia. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo, digámoslo así, el ejemplo básico para entender el tema. El tema de referencias mixtas y el tema de referencias absolutas, ¿sí? Las dos son lo mismo, digamos, solo que una bloquea toda la celda y otras bloquean ya sea una columna o una fila, ¿sí? Entonces, normalmente, por ejemplo, yo aquí tengo una matriz, ¿cierto? Una matriz muy sencilla, ¿sí? En la que tiene unos encabezados y el primero de ellos, pues, es el valor, que es un costo, digámoslo así, que es el valor de 10.000 pesos, y al otro lado tiene lo que es un valor de porcentaje, ¿sí? Voy a ponerlo acá. Listo, tenemos dos valores. Entonces, digamos que en este punto necesitamos calcular para este valor, acá, porcentajes. Entonces tenemos un 10%, 15, un 20, hasta llegar a un, medir muestra acá, hasta un 50%, ¿cierto? Listo. ¿Qué ocurre? Que digamos que sacar el producto de esto es muy sencillo. Simplemente yo afecto esta celda, que es la celda de 5, por un valor, que es este valor de 10, ¿cierto? Listo. Entonces digamos que en este caso, si yo aplico la fórmula aquí para esta celda E, que es donde tengo de 5 de 4, el valor del 10% para un costo, para un valor de 100.000, pues son 10.000, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo estiro la fórmula de manera horizontal? ¿Sí? Automáticamente salen los valores. Valores. ¿Sí? Cambian los valores, ¿cierto? Y digamos que si nosotros empezamos a aplicar, ¿cierto? Empezamos a aplicar las equivalencias, ya miramos cómo van cambiando de un lado al otro, ¿cierto? Dicho resultado, ¿sí? Entonces miramos que, por ejemplo, para el 15%, ¿sí? La equivalencia ya son 1.500 y para el 20% ya son 300, así sucesivamente hasta llegar a 1. ¿Qué está pasando? Que está errado, digámoslo así, el cálculo, ¿cierto? Claro. ¿Sí? El cálculo está errado, o sea, no es concordante con lo que realmente necesitamos, que digamos que el 15% de 100.000, pues van a ser 15.000, 20.000, 25, 30, 35, hasta llegar a 50.000 pesos, ¿sí? Entonces, digamos que en este punto es donde juegan un papel importante el tema de las referencias. ¿Por qué hay error? Porque a medida que nos desplazamos, si ustedes logran ver aquí en la barra de fórmulas, logren ver que los valores que se me resaltan, digamos que para esta... Por favor, si no van a requerir el audio, por favor desconectan el micrófono y ya cuando vayan a participar lo activan nuevamente, ¿vale, muchachos? De pronto para que no haya interferencia. Entonces, digamos que para esta celda E5, los valores que está tomando pues son los acordes, porque aquí fue donde aplicamos en primera instancia la fórmula, ¿cierto? Pero si nos desplazamos para la siguiente celda, que es F5, es la que tengo actualmente resaltada,
miramos los valores que tenemos, que estamos tomando. En este caso, hay un desplazamiento, ¿sí me entiende? Horizontal, y me está tomando las columnas respectivas. Es decir, en este caso, F me corresponde al valor que necesito para el cálculo, pero como me estoy moviendo para el lado, entonces me está también cambiando el valor, digámoslo así, de referencia, que es este de acá, ¿sí? Y me está tomando el valor de 10.000, que es producto de un cálculo, ¿sí? Está Y así tomando el 10.000, el 100.000. exacto, tendría que haber sido 100.000 en este caso, ¿sí? Así sucesivamente, si yo me desplazo, miren que poco a poco se me está desplazando la fórmula de forma lateral, ¿sí? Y me está tomando los valores, digámoslo así, más cercanos a la celda que yo tengo como resultado, ¿sí? Obviamente para este caso sí me está tomando bien los porcentajes, que es lo que está aquí resaltado en rojo, pero me está tomando mal el costo, que debería ser 100.000. Vean que para este caso me está tomando 300 y así sucesivamente hasta llegar a 50, está disminuyendo el valor, ¿sí? Entonces, digamos que en este caso las referencias juegan un papel importante en esto. Cuando yo estire la fórmula, ella me está diciendo, usted tiene la fórmula dinámica, usted no me está bloqueando, no me está diciendo que tiene que dejar quieta o filas o columnas o una celda completa para yo poder estimar el cálculo y por tanto, si usted se mueve para la derecha, yo voy a empezar a hacer el corrimiento de la fórmula a la derecha. ¿Sí? Eso es lo que trata de mostrarnos Excel en este momento. Entonces, ¿dónde está el error primero que todo? ¿En qué parte del cálculo está el error? En estos momentos, si logramos ver, lo rojo nos está, pregunta para todos, ¿lo rojo nos está generando problema, digámoslo así, en el cálculo? Aquí sí espero su respuesta, muchachos. O sea, No, profe, no es el rojo. No es el rojo. ¿Quién más El está de error no lo acuerdo está conmigo? generando el azul. ¿Cierto? Es el azul. Porque pues, vuelvo y les digo, los porcentajes como tal se están tomando de manera correcta, ¿sí? Nos está afectando en este caso la parte azul, que son los valores del costo como tal, ¿sí? Listo. Entonces, miércoles. Digamos que si yo quiero bloquear el desplazamiento de esto, ¿cierto? Tengo que empezar a mirar, pues, qué bloqueo o qué no quiero que se me corra para un lado, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos que es la parte azul, ¿sí? Y la parte azul me la determina la celda D5, que es la que necesito que se me quede estática, ¿cierto? Sí. Pues entonces, esta es la celda que yo voy a tener como referencia, ¿sí? Cuando digo como referencia es que a esta celda es a la que yo le voy a aplicar un bloqueo o la voy a dejar estática, como ya lo mencionaron, cosa de que cuando yo me mueva para el lado en la fórmula, esta celda siempre vaya a ser la misma. Exacto, vaya a ser la misma para todos los valores, ¿sí? En este caso, pues ya el caso es sencillo, simplemente es aplicar el signo pesos. ¿Sí? Profe, Señora. en un video yo no, con las muchachas veíamos que uno aplicaba F4, pero a nosotros no nos da esa opción. Sí, claro que sí. Ya les iba a decir eso. Entonces, digamos, ya les explico. Entonces, como atajo, sí, como atajo se aplica el F4. Si ustedes están trabajando en un portátil, tal vez tengan que aplicar la tecla fin. ¿La tecla qué, perdón? Tal vez tengan que hundir la tecla fin, FN. Ah, ¿solo FN o FN con F4? FN con F4, sí, porque a veces las teclas de función se desactivan. ¿Qué día nos tocó hacerlo manual en todo ese reguero de esa fórmula? Colocarle el signo a uno y... Correcto. Entonces, sí, por ejemplo, aquí en estos momentos vean que lo estoy haciendo rápidamente y es porque estoy utilizando F4. ¿Sí? Sí. Voy a ensayar. Entonces, listo. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Digamos que yo puedo decirle al programa que quiero bloquear. ¿Sí? A Excel yo le puedo decir que quiero bloquear. Recuerden ustedes, ¿quién me recuerda el concepto de celda, muchachos? ¿Por ahí quién me dice? ¿El concepto de qué? De celda. Es donde se encuentra la intersección entre una columna y una fila. Sí, por tanto, su nombre está determinado por un valor en columna y en fila, ¿cierto? Sí, señor. Por una letra y un número. La Exacto. columna por una letra y la fila por un número. Correcto. Entonces, dicho esto, yo puedo, si ustedes logran ver, el signo pesos afecta
tanto la letra como el número en este caso, ¿cierto? Si ustedes logran ver acá arriba, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pongo el signo pesos antecediendo cada uno de los dos, ¿sí? Quiere decir que cuando yo me mueva para el lado, no se me va a mover en columnas. Esa celda. Ajá, y cuando yo la mueva hacia abajo, no se me va a mover en columnas, ¿sí? Ya vamos a mirar cómo aplica esto acá, ¿sí? Entonces, listo. En este caso, ¿qué está pasando? Que yo dije que la celda D5 se me va a quedar totalmente estática cuando yo la mueva, ¿cierto? Hacia cualquier lado, ¿cierto? Tanto en filas, por eso aquí lo puse, tanto en filas como en columnas, ¿sí? Por eso está el signo pesos antecediendo cada uno de los dos valores. Entonces, volvamos a hacer nuevamente el ejercicio. Estiremos la fórmula, ¿sí? Hacia el lado. ¿Listo? Entonces, qué pena, yo quito un poquito aquí la pantalla. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, la estiro por completo. ¿Sí estamos bien o no? ¿Sí? ¿Ya hay correspondencia entre la fórmula? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, ahorita hagamos el ejercicio. Entonces, empecemos a resaltar los valores tomados. Entonces, D5, E4. ¿Vamos bien? Para el segundo caso, veamos, miremos que esta vez ya la fórmula está estática, ¿no? Entonces, D5, F4, ¿sí? Para el caso de acá, nuevamente sigue estática y así sucesivamente si nos venimos hasta aquí, hasta el final de la fórmula, ¿sí? Que es D5 y M4. ¿Sí la captaron ahí? Sí, señor. ¿Sí? Sí. Entonces, listo. Digamos que esto que acabamos de aplicar, ¿sí? Es una referencia absoluta, ¿sí? ¿Y por qué se llama referencia absoluta? Estamos aplicando una referencia absoluta a D5, ¿sí? Cuando hablamos de referencia absoluta, simplemente podemos hablar en otros términos de que estamos bloqueando por completo la celda D5, ¿sí? Ya les voy a mostrar por qué. Vamos a hacer aquí el ejemplo. Digamos que si tuviéramos esta matriz, esto yo lo tengo en una pregunta de autoevaluación, muchachos. Digamos que vamos a aplicar aquí otro valor, ¿cierto? Vamos a empezar a trabajar con otros valores acá y vamos a hacer de esto una matriz. ¿Listo? Hasta 500.000. Listo. Digamos que esta matriz se nos extendió, ¿cierto? Y ya necesitamos conocer los valores no solamente para 100.000, sino para 500.000. ¿Listo? Entonces, ¿qué sabemos? Que si la estiramos para un lado, la fórmula nos hace su trabajo de manera correspondiente, ¿sí? Listo. ¿Qué pasa si la estiramos hacia abajo? Entonces, miremos lo que ocurre, ¿sí? Miremos que los resultados ya varían un poco. Entonces, ¿qué está pasando? Si nos metemos ahorita para los valores que estamos manejando en manera de filas, ¿sí? Vemos dos cosas. La primera, que a medida que nos desplazamos para abajo, el valor de referencia de 100.000 sigue aplicando para las demás fórmulas que yo he estirado hacia abajo. ¿Sí están viendo? Sí. ¿Sí? Si yo paso a las celdas, mire que me estoy desplazando hacia abajo, para todas me está tomando como referencia y me voy a ir para la última, el valor de 100.000. ¿Sí? Veanlo acá que está resaltado. ¿Sí? Pero, a su vez, si yo miro las celdas que me deben calcular el porcentaje, estas me están haciendo un movimiento de manera, a manera de fila, ¿sí? Eso no es. ¿Sí me entienden? ¿Manera de fila o a manera de columna? A manera de fila. Porque, ojo, es un poco confuso, ¿sí? Porque si ustedes logran ver, miren que aquí, para este caso, debía ser 10% y me está tomando el valor de E6, ¿cierto? Cuando debió haber sido E4. Y recuerden que E4, el 4 es la fila, ¿sí? Y para este caso el 6 me está tomando el 6, que es una fila que no me debe corresponder, por tanto se me está moviendo en filas. Ojo con lo siguiente, el movimiento que yo estoy haciendo en la fórmula es vertical, pero la fórmula se me está afectando a manera de fila. Miren, si yo me muevo hacia abajo, ¿sí? Es la fila la que se me está moviendo, ¿sí? No confundamos el movimiento de la fórmula con los valores que me está asignando. Vean que ya aquí me está tomando E12, por lo tanto se me está moviéndose en una fila, ¿sí? Me está pasando de una fila a otra. La columna
siempre es la misma. Vean que la columna siempre es la misma, siempre va a ser E, ¿sí? Miren, aquí es E, aquí también es E, aquí también es E, ¿sí? Por tanto, aquí no me está afectando sino en filas. Los valores rojos, por decirlo así, el segundo factor se me está afectando en filas, ¿cierto? Ojo con eso. Entonces, ya vamos mirando. Vamos tomando nota. Entonces, de la parte roja, ¿qué me está afectando? La fila. De la parte roja, ¿qué me está afectando, Selmira? La fila. Las filas, ¿cierto? Y de la parte Entonces, ¿qué vamos a hacer también? de la parte azul que me... Entonces, listo. Dicho esto, entonces, La, parte- ojo a lo siguiente. ¿Qué tendríamos que bloquear ahí? la fila. La fila, ¿cierto? La fila. La fila, correcto. Ahí tendríamos que bloquear la fila. ¿Sí? Entonces, ¿cómo bloqueamos una fila? Lo mismo, ¿no? Viéndole el valor absoluto ahí donde tiene el cursor, profe. Correcto. Entonces, recuerden lo que les digo. La referencia me bloquea o en filas o en columnas, ¿sí? Para este caso estamos viendo que si yo me desplazo hacia abajo con la fórmula, se me está moviendo el valor en columnas, en filas, quiero decir, y por ende, entonces, eso es lo que necesito bloquear. Como E4 es la celda de referencia que yo tengo para este caso, ¿sí? Lo que yo necesito es bloquear no toda E4, sino solamente el 4, ¿sí? Y por tanto, entonces ya aquí empiezo a aplicar una referencia mixta. Mixta, ¿Sí? porque ya tiene las dos, la columna y la fila, ¿verdad, profe? Sí, aquí seguimos teniendo errores, no hay problema, ¿sí? Pero ya cambia la cosa, ¿ven que cambia? ¿Mixta en qué sentido? Que tenemos una referencia, que tenemos, digamos, ¿sí ven lo que estoy resaltando acá? En la barra de fórmulas. Sí. Señor. ¿Mixta en qué sentido? En que las filas, quiero decir, las columnas son dinámicas, ¿sí? Las columnas son dinámicas, es decir, E es dinámico y de ahí para adelante. Y 4 va a ser estático si yo me desplazo hacia abajo, ¿sí? Y tenemos una referencia, Ya. y tenemos una referencia aquí absoluta en D5, ¿sí? Que así me desplace hacia arriba o hacia abajo, el valor va a ser el mismo para todas las para todos los cálculos que me realice de ahí para adelante, ¿sí? Entonces, ¿dónde me maneja, dónde me aplica esto? Entonces, noten lo siguiente. Entonces, si yo me muevo hacia abajo, digamos que aquí ya va a haber un cambio importante, ¿sí? Noten ustedes que ya, digamos, para el valor final, este que tengo aquí resaltado, el valor de 4 ya se me quedó estático, ¿sí? ¿Sí logran ver que al final sí me tomó el valor de 4? Señor. ¿Sí? Sí. Ustedes pudieron haber aplicado aquí una referencia absoluta y digamos que el valor seguiría siendo el mismo, ¿cierto? ¿Sí o no? Miren que aquí ya la apliqué. Aquí tengo una referencia absoluta para el primer factor y una referencia absoluta para el segundo factor. Y digamos que es válido, ¿cierto? Pero ¿dónde viene el problema? Ah, ya lo hemos visto antes, ¿sí? Ya lo hemos visto antes, que si ahora me desplazo para el lado, pues la cosa se puso peor, ¿cierto? Todo cogió el mismo. ¿Sí? Todo tomó los mismos valores de referencia, ¿sí? Y eso es lo que no necesitamos. Entonces, como ya sabemos que si yo me desplazo hacia abajo, estoy cambiando las filas y sabemos que eso me lo aplica para el segundo factor, ¿cierto? Por tanto, necesito que las columnas me queden dinámicas, entonces la dejo dinámica, ¿cierto? Entonces aquí cambia la cosa y si el estiro para un lado, aquí nuevamente vuelve a cambiar la cosa, ¿sí? Sigue habiendo error, pero ya entonces empecemos a aplicar la lógica, ¿sí? Vean que si yo me desplazo para un lado, los valores de F, los valores de columna, sigue tomándomelos como debo. Si ve que son dinámicos, vean que aquí ya me toma G, aquí ya me toma H, aquí ya me toma I, y aquí ya me toma J, aquí ya me toma K. Estoy mostrando esto de acá, ¿sí? ¿Sí? Aquí ya me toma L y aquí ya me toma M, ¿sí? Pero ustedes logran ver que el 4, ¿sí? Que es la fila que yo necesito estática, siempre sigue siendo la misma. ¿Claro? Sí. Sí. Listo. Hay un problema y es con este primer factor.
Dicho esto, sin necesidad de que ustedes lo vean, lógicamente, ¿qué debe quedar? ¿Cómo debe quedar la referencia mixta en este caso? Quedaría... ¿valor absoluto es que dice? Profe, ahí tocaría quitarle el valor absoluto a D5. A la fila. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría sin valores absolutos en D5. Entonces, mejor dicho, ¿cuál borro? Ahí donde tiene el cursor Ahí donde y tiene la el cursor. anterior. El ¿Acá? signo peso. ¿Este? No, el otro. Este. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿quiénes están de acuerdo? Solamente escucho a Diana y a Nelcy. No escucho a nadie Profe, más. no le escucho. Solo escucho a Diana y a Nelcy. No escucho a nadie más. ¿Quién más está de acuerdo? ¿Quién más opina al respecto? Sigue quedando con el mismo. Tengan en cuenta esto, que esto es pregunta de autoevaluación, de autoevaluación. Entonces, por eso necesito que todos se pongan pilas ahí en esto. Profe, le debe quitar el valor absoluto. El que le quitó no era, profe. ¿Segura? Sí, Yo no sé, yo le estoy preguntando. Yo le quiero saber los demás. sí. ¿Qué dicen los demás? Pues yo le opiné. ¿Qué opina doña Selvi? Humbert. No podría opinar porque si opino de pronto me equivoco. No, es que es la idea. No importa, Esa no es la importa que se idea. equivoque. Esa es la idea. Equivocando nos aprendemos. Que lo diga el profesor que nos hemos equivocado. No, pues el programa es el que nos dirá. Profe, dejar libre a D5 sin valor absoluto para que ya no quedaría mixta, quedaría sin valor absoluto. Pero Aquí aquí hay aquí lo que en este momento lo que tenemos en la fórmula, en la celda en la que estoy es una referencia mixta. Sí, totalmente mixta. Mira, Tanto en profe, así como quedó está bien, porque necesitamos que no se nos mueva de la columna, pero sí nos deje cambiar la fila. listo. Es decir, que si yo me muevo hacia abajo con esta fórmula, todavía no lo voy a mostrar, ¿sí? D, o sea, esta columna D, ¿sí? Que miren a D, mejor dicho, ustedes entiendan que D, miren, D Va a estar estática. va a estar estática. Y E, ve, y 4, este 4, por eso lo señalo aquí todo, también va a estar estático. Esto y esto van a estar estáticos, ¿sí? Eso ya es una idea, eso ya es una luz de que las referencias deben ir aplicadas sobre este par de señores que estoy iluminando de manera intermitente una y otra vez, ¿sí? Ya ustedes me habían dicho que aquí hay un bloqueo, es decir, esta señora está bloqueada y aquí, como me lo quiso decir Diana, hay otro bloqueo que es en esta que estoy aquí señalando por completo. Por tanto, esta referencia está correcta, ¿sí? Que hay bloqueo en D y bloqueo en 4 para las filas, para las columnas, ¿sí? Para las filas, quiero decir. Entonces, si yo estiro la fórmula, ¿sí? Vean que ya para este caso hay una correspondencia. Si ustedes logran ver el 10% de 500.000, pues son 50.000. Así sucesivamente. Si yo ilumino estos valores, vean, me está tomando la fila 4. Profe, qué pena ser tan cansona. Otra vez no se le escucha. Qué pena, qué pena. Tranquila, tranquila, ya me lo pego más aquí. Vean que me está tomando la fila 4 y la columna D, que son las estáticas que necesito. Y aquí sucesivamente, mire, si yo me paro acá, sigue siendo 4, que es la fila, y sigue siendo D, que es la columna. ¿Sí? Ahora, si yo me muevo para un lado, esperen un momento acá, muchachos, si yo me muevo para un lado, bueno, aquí no hay ningún cambio porque la fórmula ya aplicó bien, ¿sí? El 50% de 50.000, pues son de 100.000 son 50.000. Y si yo muevo toda la fórmula hacia abajo, pues empezamos a comparar los valores. Entonces, voy a reducir un poquito aquí la pantalla para ver si puede cambiarme todo. No tanto. ¿Ahí logran ver bien? O sea, muy pequeño. Ahí está bien. ¿Sí? Entonces, vamos por un se le Listo. Listo. Entonces,
para esta última celda, la última de la esquina inferior derecha, vemos que el cálculo está bien. Y miren los valores que me está tomando. Tanto D como la fila 4, ¿sí? Que se está moviendo, ya sea en los valores de M, ¿sí? Para el segundo factor, y ya sea para los valores de fila en el primer factor. Eso es lo que se llama una referencia mixta en todo su sentido. Mixta en el primer factor, mixta en el segundo factor. ¿Sí? ¿Claro el concepto, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, digamos que para el taller que ustedes desarrollaron, si ustedes aplicaban las fórmulas de sumar punto sí, punto conjunto, ¿cierto? Que era lo que yo les trataba de mostrar a un grupo de personas que me preguntaban, unas chicas Yo le por ahí que me pregunto. preguntaban. Yo Sí, lo molesté mucho, profe, está preguntando. sí, no hay problema, eso está bien. A veces yo no les entiendo ahí mismo, pero pues ya se logra respuesta. Sí, porque sí, Entonces, eso es lo que se busca. Digamos que cambiando el tema aquí, Juan, ¿sí? Joaquín, ¿sí? Haciendo como la equivalencia con el ejercicio, María, entonces Luisa. ustedes lo que tenían era aquí unos valores, ¿sí? Que tendrían que ser estáticos, ¿sí? Y aquí tenían unos años, o bueno, ya en la fórmula por ahí ustedes ponían unas celdas estáticas en donde también tenían que aplicar la referencia. Esas referencias lo que permiten es que ustedes dinamicen como tal las operaciones, ¿sí? Que ustedes no tengan que, para este cálculo, digamos, para este cálculo, ¿sí? Tener que empezar a reescribir la fórmula, ¿cierto? Porque entonces, me vuelvo para el ejemplo anterior, al ejemplo del error, ¿sí? Para que yo aquí entonces no diga, ay, no, es que me tomó el valor mal. Se le estará escuchando como tan, como Entrecortado. chirriador, ¿Entrecortado? Señor, feo. como con una interferencia maluca. Espérate un momento. Mira, Diana, que es como a veces el internet, porque así me pasa ahora rato. Yo ahorita sí le escucho bien. Sí, de pronto sí, a veces es la conexión, o puede ser la mía o puede ser la de ustedes. No escuchaba nada, nada. Uy, ese internet está malísimo. Sí, sí puede ser eso. ¿Listo? Entonces digamos que las referencias sirven para dos cosas. Para el tema de fórmulas, para dinamizarlas, ¿sí? Vean que ustedes simplemente aplicando una referencia ya estiran la fórmula a todo, ya sea de manera horizontal o ya sea de manera vertical y debe aplicar los valores acertados en las mismas, ¿no? Bueno, aquí ya cambié, ¿sí? Digamos que para lo que hicimos ahorita de estirarla para arriba y para abajo, para arriba y para un lado, ay María, la cambié toda. De estirarla para un lado y para abajo, ¿sí? Vean que eso me permite que mi fórmula sea dinámica en todo su sentido, ¿sí? Ello me va a evitar de que más adelante yo tenga que reseleccionar los valores para este campo, reseleccionar los valores para este otro campo y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, me ahorra cierto trabajo. ¿Que requiere de cierta lógica? Sí, claro, requiere de cierta lógica para ustedes entender pues cómo se van a mover en filas o en columnas, pero es muy necesario. Ahora, hay fórmulas, ¿sí? Hay fórmulas en las que ustedes necesitan aplicar, ¿sabes? Por cierto, nos quedan 15 minutos. Hay fórmulas en las que les aplican los valores de matriz, ¿sí? Entonces, muchas veces los valores de matrices o los rangos que ustedes requieren necesitan que sean totalmente estáticos. Dije, ¿Sí? está allá hasta que la mamá Y cuando esos valores de esas fórmulas requieren que sean estáticos, ustedes tienen que aplicar referencias absolutas, ¿sí? Entonces voy a hacer un ejemplo acá y les voy a explicar otra fórmula. Voy a ver si encuentro por acá unos daticos. A ver, regálenme un segundo si yo pongo por acá un ejemplo para yo explicarles más el tema de referencias. Y explicarles otra formulita que de pronto más adelante les pueda servir. A ver. A ver, regálenme un segundo. Regálenme un segundo. Busco por acá. O no, hagámoslo acá. Bueno, voy a hacer otro ejercicio acá. No encuentro en estos momentos el ejemplo, ¿sí?
Supongamos, vamos a hacer un ejemplo aquí rápido para explicar el tema de referencia. Cédula, nombre, apellido y correo electrónico. Listo. Listo. Entonces, voy a hacer aquí un ejemplo, digamos que conmigo. Digamos que esta es mi cédula, mi nombre es Diego. Voy a hacer una tabla sencilla. Diego Espinosa y mi correo institucional es die.espinosa@udla.edu.co. ¿Listo? Listo. ¿Quién más me sirve de aquí de conejillo de indias? Pensando en la situación difícil que vive el país, hemos Le- reflexionado para los Leemos el número de cédula. Sí, 1117 y ya va. 1117. 971 438. 971 438. 438. Listo. Listo. Nombre y apellido. Angie Paz. Lo voy a escribir así. Ajá. Usuario de Chairá, A.Paz. @udla. Ujú. .edu.co. ¿Quién más? 4759 4759 645 345 6456. 45. Dale un segundo, señorita. Selmira. Listo. Selmira. María. ¿Selmira qué? Calderón. Calderón. Señor. Selmirita. El correo Selmirita 2958. El institucional. El institucional. Hágale. ¿Cuál es? Sel Calderón. ¿Es el punto Calderón? Señor. @udla.edu.co. Listo. ¿Quién más? Necesito otros dos más. Humber. María. Hombre, vea. 1117. Hombre, está viendo las noticias. Sí. 117. No, estoy viéndolo en pantalla grande. Uy, ¿me puso en el televisor? Sí. No, qué elegancia. 117. Me siento como en el cine. 486 Me siento como actor de Hollywood, Humber. 486 951. 951. Listo. Humber, apellidos. Pimiento. Pimiento. Listo, Pimiento. Usuario. Hub.pimiento. Pero tipo. Les voy a tocar aquí una fórmula chévere. Hay una fórmula chévere que les voy a explicar acá. Bueno, les voy a explicar aquí cómo aplicar otra vez. Voy a explicar aquí otra fórmula, otra cosa más chévere mejor. Vamos a aplicar dos fórmulas que les va a servir para su vida diaria. ¿Sí? Mucho, sí. Usuario de Qué pena molestarlo tanto, pero es que no escucho. Qué pena. Ay, es que me toca que pegarme esto. O escribo o hablo. Espera un momentico que me toca que escribir aquí a una mano. Listo. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vean que esto que yo tenía aquí como correo ahorita es el usuario de Chairá, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Y si logramos ver el correo electrónico que tiene. El correo electrónico. UDLA. Es lo mismo, ¿cierto? Le Solamente que... falta la extensión. Correcto, pero la extensión es la misma para todos, ¿sí? Sí. Sí. Listo, entonces, como si ustedes pudieron ver, yo estaba escribiendo el nombre de todos, ¿sí? Uno por uno. Uno por uno, y a todos le estaba agregando el @udla, @udla, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces, hay una fórmula muy elegante por aquí que se llama concatenar. No sé si ustedes ya la hayan aplicado, ¿sí? La fórmula concatenar... ¿sí? La he escuchado, pero no. ¿Sí? La fórmula concatenar lo que hace es pegar dos cadenas de texto. ¿Sí? Entonces, hagamos la cosa la más interesante. Ya tenemos la primera cadena que es el usuario, ¿cierto? ¿Sí? Ya tenemos la primera cadena para armar el correo electrónico.
¿sí? Nos falta una segunda cadena. ¿Cuál es la segunda cadena? La extensión del correo. La extensión. Entonces sería @udla.edu.co, ¿cierto? Lo voy a dejar. Lo voy a dejar por aquí. Vamos a ver. Espérame un segundo. Aquí aplico una comilla, @udla.edu.co. ¿Listo? La comilla la aplico porque el valor de arroba muchas veces hace una referencia a un valor. Entonces, si ustedes logran ver, ahí lo escribí por eso. Sí, entonces voy a poner aquí algo que se llama extensión. Sí. Entonces, listo. Entonces voy a dejar esto aquí como un valor de referencia, ¿cierto? Le voy a aplicar una fórmula, ¿cierto? Que se llama concatenar. Voy a escribirla acá, concatenar, ¿cierto? Es la segunda. Miren lo que dice, une varios elementos de texto en uno solo. ¿Sí logran verla? Sí. Señor. El valor de concatenar entonces aparece ahí. Amor, silencio que estoy en clase. Ahorita hablamos. Ahorita te doy rosquita, amor. Espera que eso es lo malo de las clases virtuales. ¿Quieres rosquitas? Ya ahorita, arriba y al lado, amor. Ya ahorita te llevo, ¿vale? Profesor, vaya y le da rosquita. No le da rosquitas. Listo. Dale rosquita a la niña, profe. Vaya, profe. No me hagan sonrojar. No, pues por ustedes que me vaya ya. No. No, ya ahorita. De las ahorita mejores clases de la informática. Mejor dicho. Siéntase halagado, oye. Porque es verdad. Ay, María, gracias, ¿no? Me siento muy contento con eso que dicen. Señor, es verdad. Listo, muchachos. Entonces, pónganme cuidado. La fórmula de concatenar, como lo decía la leyenda, une varios elementos de texto en uno solo. Es decir, pega cadenas de texto. Pega una cadena con otra cadena, ¿sí? Entonces, cuando yo abro el paréntesis, él me dice, bueno, ¿cuál es el texto 1? Entonces, obviamente, el primer texto, pues, va a ser el usuario, ¿cierto? Sí. Y luego punto y coma, ¿cierto? Y me va a preguntar cuál es el texto 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el texto 2, muchachos? El de la extensión. La extensión, ¿sí? Lógicamente es la extensión, que es K2, ¿sí? Y ya cierro mi fórmula y la tengo acá, ¿sí? ¿La pillaron? Entonces, miren que para el primer caso, ya hice una concatenación. Espera un momentico y vuelvo esto a un rango. Espera un momentico que esto me está tomando valores de tabla. Aquí. Voy a hacer un movimiento aquí rápido, después les explico esto. Listo. Entonces, logren ver que entonces me está tomando F2, ¿sí? F4, miércoles. F4, ¿sí? Es más, me aplicó aquí una referencia. F4, F4 quiero decir, F4, ¿sí? Y el valor de la extensión que es K2, ¿sí? Pero entonces miren que la fórmula se estiró para abajo y ¿qué está pasando nuevamente? Pues que me está tomando los valores que no quiero, ¿cierto? Porque a la señorita Paz, a la señora Calderón y al señor Pimiento, pues les debió haber aparecido el @udla.edu.co, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos aplicar aquí, muchachos? El Una valor absoluto. referencia. Una referencia absoluta. ¿Sobre quién? Sobre K2. Sobre K2, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí en este caso aplica el valor de las referencias absolutas. Entonces, yo aplico el F4, ¿sí? Entonces, nuevamente la aplico. Vean que ya F4 tiene la referencia absoluta, ¿sí? Y si la muevo, entonces todos estos señores ya me toman el valor de K2, ¿sí? Entonces, digamos que esa es otra usabilidad, ya no en el campo del cálculo numérico, sino que es en el cálculo ya, o en el uso de fórmulas de concatenamiento, ¿sí? Vean que pegué dos cadenas aplicando referencias absolutas, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo, ¿listo? Entonces, voy a ampliar el caso para otra fórmula, ¿sí? Vamos a ver dos formulitas aquí y terminamos ya con la clase, muchachos. Qué pena yo extenderles esto. Otra fórmula también muy útil, ¿sí? Digamos que esto yo no lo tengo contemplado en la evaluación, pero sí lo tengo como para que ustedes lo tengan como parte de la documentación, ¿sí? A mí lo que me interesa es que ustedes sepan de fórmulas, cómo se estructuran, lo dije en algún momento, y que conozcan de pronto alguna de ellas, pero digamos que estas fórmulas que yo les estoy mostrando, tanto la de concatenar como la que les voy a mostrar ahora en adelante,
no los voy a tener en cuenta para la evaluación, es decir, no van a ser objeto de preguntas las fórmulas como tal, ¿sí? El tema de referencia sí. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera aquí otro valor, digamos que, hablemos de valores, de precios, ¿sí? Entonces, digamos que, por ejemplo, liquidación. Déjalo acá abajo, amor. Liquidación. Entonces, el tema de liquidación. Entonces, voy a hablar el tema, digamos que el tema de liquidación de matrícula, ¿sí? Digamos que es un caso que yo lo estoy haciendo con base en lo que me pasa a mí en el día a día, ¿sí? Con los reportes que yo encuentro en mi plataforma Chairam, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí en distancia todos pagamos lo mismo, ¿cierto? Aquí en distancia todos pagamos lo mismo, aunque algunos, dependiendo, pues les puede variar la liquidación, ya sean porque les aplican el 10% de la votación, hay otros que no les aplica, hay otros que tienen descuento por seminarios de investigación o por representación en relevante en grupos deportivos, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿en cuánto está el salario hoy, muchachos? ¿Ustedes saben? 8.28, 8.78. ¿8.78? Sí, señor. Digamos que yo tengo una liquidación, ¿sí? Digamos que yo en mi liquidación, yo pago 878.000 pesos, ¿sí? Digamos que la señorita Paz paga también 878 menos el 10%, ¿cierto? 878.000 menos. Voy a hacer aquí. Ay, María, no encuentro el por en esto. Aquí. Un momento, muchachos. Aquí voy a hacerlo. 870. Se lo sumé. Bueno, digamos que la señorita Paz paga un 10% menos y supongamos que Selmira tiene un descuento también en su nómina, pero ya es del 25%. Ya Selmira tiene un descuento del 25%, ¿sí? Entonces digamos que aquí hay tres diferentes cálculos, ¿sí? Aquí hay tres diferentes liquidaciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Digamos que es muy normal que ustedes más adelante, ¿sí? Necesiten arrastrar datos con base en un identificador, ¿sí? Normalmente nosotros los identificadores que tenemos como personas son los números de cédula, ¿cierto? ¿Sí o no, muchachos? ¿Cómo los qué, Sí, profe? claro. Sí, Números profe. de cédula. Los números de cédula. Entonces hay una fórmula que, por ejemplo, yo quiero resumir una tabla, ¿sí? Yo quiero resumir una tabla, por ejemplo, de persona y pagos. Creo que hace con buscar B. Ah, correcto. Para allá Con voy. buscar B. Ajá. Entonces digamos que yo quiero identificar con base en una identificación, ¿sí? De persona. Quiero saber cuánto pagó esa persona. Solamente no me interesa ni conocer el nombre ni conocer el correo, solamente necesito que me diga cuánto pagó esa persona. ¿Listo? Entonces, yo digitando por aquí mi valor de cédula, 130, 658, 584, ¿sí? Automáticamente este campo que está acá, esta celda que yo tengo acá, me tiene que mostrar el valor que yo pagué, ¿sí? ¿Listo? Entonces, lo que decía Diana, creo, ¿fuiste tú quien habló, Diana? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, hay una fórmula buscar B, ¿cierto? Que tú lo dijiste por ahí. Entonces, voy a escribirla por acá, ¿sí? Esta fórmula es muy utilizada, es muy común, digamos. Y bueno, leamos la leyenda. Dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y la devuelve un valor en la misma fila. Bueno, aquí hay un enredo horrible. Listo, ya les voy a explicar qué hace esto, en palabras más castizas. Entonces, lo que voy a hacer es buscar de una matriz, que es la que creé por acá en esta hoja, ¿sí? De esta matriz, voy a buscar este valor, ¿sí? Con base en el identificador llamado cédula. ¿Sí lo entendieron? Sí, ¿Sí? Señor. señor.
dicho esto, cuando yo digite aquí la cédula, aquí me tiene que arrastrar el valor. ¿Listo? Entonces, para eso está esa fórmula buscar P. Entonces, cuando yo abro la fórmula, entonces me dice, ¿cuál es el valor que usted busca, señor Espinosa? Entonces, el valor buscado pues va a ser el que yo le digite aquí en esta celda, ¿cierto? Listo, entonces el valor buscado va a ser este que yo voy a digitar acá, ¿sí? Y me va a pedir como siguiente valor, entonces ya pongo el punto y coma, entonces me va a decir en qué tabla o en qué matriz. ¿Cuál es la matriz? La hoja 2. Ajá, entonces esta que está acá, ¿cierto? Como estamos hablando de matriz, pues cojo todo el rango, ¿cierto? De la tabla, ¿sí? Entonces, si ustedes logran ver, ahí ya cogí, entonces ahí Excel me muestra, yo sin necesidad de escribirlo, yo solamente lo seleccioné con el cursor, con el mouse, y él ya automáticamente me llena el rango C4 a H7 de la hoja 2. ¿Listo? Listo. Pongo punto y coma, ¿cierto? Ya está. Y me pide ahora un indicador en columnas. ¿Qué es el indicador en columnas? Es, en otras palabras, la columna de la matriz que yo necesito jalar, ¿sí? Entonces, como la matriz comienza aquí en cédula, yo empiezo a contar. Entonces, desde la cédula contando, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Que es el valor donde está la liquidación. ¿Sí lo pillaron? Entonces, 1, ¿ustedes ven mi mouse? Sí, señor. Entonces ven 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso me dice el indicador en columnas. Entonces pongo como indicador el número 6. ¿Listo? Punto y coma. Y me dice cómo debe ser la coincidencia. Si es exacta o si es aproximada. Cuando es exacta, quiere decir que el valor debe ser escrito, correcto, debe ser escrito tal cual como está escrito en la celda de referencia, en este caso la cédula tiene que estar escrita tal cual, ¿sí? Cuando es coincidencia aproximada, quiere decir que puede haber una variante mínima, ya sea en valores de mayúsculas o minúsculas, o un valor muy cercano al que se mostró, ¿sí? Entonces, para este caso, como no hay dos cédulas repetidas, o no se supone que no debe haber dos cédulas repetidas, entonces necesito una coincidencia exacta, por tanto yo escribo el valor falso, abajo me dice, falso para coincidencia exacta, verdadero para coincidencia aproximada. ¿Listo? Y cierro mi fórmula. ¿Listo? Entonces aquí me aparece que no hay nada, ¿cierto? Pero si yo digito aquí el valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí persona 1. Voy a poner aquí persona 1. Yo pongo aquí el valor persona 1. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, digito, Selmira, dame tu cédula. 40-759-645. 645, ¿sí? Si yo digito el valor de Selmira, entonces automáticamente la fórmula ya me actualiza, ¿sí? ¿Qué está queriendo decir? Que cuando yo digito el valor de la cédula de Selmira, me arrastra el valor del pago, ¿sí? Que ella hizo acá, y logramos mirarlo acá, ¿sí? Selmira pagó 658.500, ¿sí? Entonces, hagámoslo con mi caso, 1, 130, 658, 58, 4. Entonces yo pagué 878.000, que es el valor del mínimo, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Agreguemos otra persona acá. Listo. Entonces, y pues por ende voy a arrastrar la fórmula también acá. ¿Listo? Entonces, Humbert, dame tu cédula. Laura la va a llevar a la calle. ¿Cuál es? Se la lleva la policía. 117. 117. 486. 486. 951. 951. Listo. Entonces, Humbert, entre comillas, paga 790.200 pesos. Vamos a mirar acá. Ay, está bien, qué bien. Espera un momentico aquí. Bueno, listo, Humbert está bien. A ver, hagamos el caso de Angie. Dame tu cédula. Díctamela para no ocupar. 11. 1117. Ajá. 971. 438. 438. Listo. Aquí aparece que pagaste 117, 790.200. Vamos a mirar. También. Ah, caray. Volvamos con el de Selmira. ¿Sí? Profe, Dime.
Por lo menos usted ha ido en lo de Angie, usted dijo que ya tenía pues estoy como con una duda. Ajá. El 10% de descuento era, Ajá. pero usted solamente colocó el 1. No, mira. 878.000 por punto 1, que es el 10%, ¿sí? Ah, ya, entendí. Restado del valor total, ¿sí? Ah, ya. ¿Listo? Bueno. Isel, mira, tú vas a ser quien me desembarre de este ejemplo. Dame nuevamente tu cédula. 40. 40759-645. 645. Ay, nomás yo hacer quedar mal. 658.000 pagó. Lo que pasa es que a mí a Homer nos dejó con el mismo descuento del 10. Listo, entonces voy a ponerla a pagar más. Es que aquí, es que no me está sirviendo para el ejemplo. Un momentico, de pronto me equivocaba en algo acá. A ver. Salió perfecto. Sí, salió muy bien. Qué vaina, no le digo. Yo creo que me faltan más datos. Pero bueno, voy a ver a qué quiero llegar acá con lo que quiero decir. Profe, también hay fórmulas que le pasan a uno no valores numéricos, sino escritos de letras, ¿cierto? Sí, claro. Usted también puede jalar aquí el correo, por ejemplo. Pero en un momento a ver si logro aquí solucionar, dar luz de lo que quiero mostrarles. Pero no he podido. Si no me tengo que explicarles ya en la teoría. ¿Cómo? Generar, muestra. Dale un segundito. ¿Listo? Si no, les explico en términos de teoría cómo es la cuestión. Creo que aquí ya está el ejemplo. Ojalá me esté funcionando esto. Listo. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Yo por aquí repito valores, ¿sí? Por aquí cédulas repetidas. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? A pesar de que las cédulas están bien escritas, ¿sí? Porque las copié de un lado a otro, los valores del resultado que son tomados de esta fórmula están mal, ¿sí? ¿A qué se debe ello, muchachos? Pregunta. No sé. Que como ya están duplicados, no le vuelve a copiar, ¿no? Bueno, puede ser válido. Sí. ¿Quién más? ¿Cómo fue la pregunta que hizo, profe? Que por qué con los valores de abajo, por ejemplo, si yo copio aquí mi cédula, ya no me saca los 878.000. ¿A qué se puede deber eso? ¿A qué se debe? También puede ser porque en la hoja anterior no está sin una sola vez, ¿no? Cuidado. Ay, cuidado, Juan David. Esto, chino. Sálgate. ¿Te toca utilizar los valores? No, sí. Cuidado. Hoja 2, 7, 4, Tiene silenciado el micrófono, profe. Juan David Mañez. Ahí me podía haber quedado hablando toda la clase y nadie me preguntaba. Listo, entonces miren, si yo me muevo en esta fórmula, ¿qué es lo que está cambiando? En la fórmula de buscar B, ¿qué está cambiando? donde dices la C. C5, ¿cierto? Señor. Entonces, pero vean que C5 no me está afectando mayormente el cálculo porque si logran ver, estoy en C. De C no me muevo y lo que me está variando es la fila, y que la fila me corresponde con el valor que estoy usando y está bien, ¿sí? ¿Qué más está haciendo dinámico en este caso? ¿Mm? ¿Qué más está haciendo dinámico? H. H y ¿qué más? Y C.
En otras palabras, me está haciendo dinámico esto. Ah, nos falta una referencia absoluta en Ujú. la hoja 2. Correcto, ¿sí? Si yo me muevo, esta matriz cambia, ¿sí? Si logran ver que la matriz está cambiando. Miren esto que dice hoja 2 y miren esta parte. Miren esto que tengo subrayado, ¿sí? Si yo me muevo, me está cambiando toda la matriz, ¿sí? Me está tomando un rango diferente, ¿sí ven? Sí. Eso quiere decir que para unos datos, en otras palabras, para unos datos me está tomando este rango, para otros datos me está tomando este rango, para otros datos me está tomando Se está corriendo el rango. correcto, para otros datos me está tomando este rango y cuando ya se me sale, entonces me está tomando este rango y por aquí me sigue tomando este rango que ya se me está saliendo porque yo estoy moviendo la fórmula, ¿sí? Dicho esto, entonces, ¿qué es importante hacer aquí, mis queridos pupilos? Valores absolutos. Referencias absolutas, ¿sí? Eso. Esa matriz tiene que ser estática en todo su sentido, ¿sí? Por Sí. tanto, yo aplico una referencia absoluta, ¿sí? Tanto en el valor inicial del rango como en el valor final del rango, ¿sí? Miren que lo apliqué a los dos lados, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Y espero que esto no me vaya a quedar mal y vengo y lo arrastro y ya, ¿sí? Ese rango no se me va a mover, ¿sí? Ese rango siempre va a ser el mismo porque esa tabla para mí es estática, ¿sí? Y por tanto, si yo necesito ese rango que me jale los valores como son, entonces la dejo estática. Es una tabla que necesito allá de base, no necesito que me mueva, ¿sí? Por tanto, dejo que esa referencia, esa matriz, como dice acá Excel, para mí sea estática, ¿sí? Ya, bueno, aquí miraré si dejo los valores en columna fijos o no, pues ya no hay problema porque no me estoy moviendo para los lados, ¿sí? Pero entonces miren otra aplicabilidad en fórmula que es muy necesaria para este caso. Normalmente cuando uno aplica la fórmula buscar P, es importante dejar casi siempre diría yo, por no decir que siempre, esta matriz estática, bloqueándola con referencias absolutas, ¿sí? Entonces, ese es otro ejemplo, muchachos. Digamos que esa es la clase de hoy. Sí. No sé si hayan preguntas, si quieran ampliar de pronto. Con respecto ¿Sí? al tip, ¿usted qué nos va a calificar? Ah, bueno. Tengo entendido que ustedes ya tienen un formato de presentación del documento, ¿cierto? Norma Japa. Listo. Voy a estar pendiente de esa presentación, ¿sí? Voy a tener en cuenta, digamos, no sé si a ustedes les había comentado, ¿no? Creo que no. Digamos que cuando presenten el documento, Déjeme que esto cargue, gorda. como ustedes están teniendo como objeto de estudio una organización, una empresa, ¿sí? Sí, señor. Entonces, cuando estén hablando de esas teorías de la organización, ese tema que es más de ustedes, muchachos, digamos, cuando ustedes estén haciendo la descripción de la empresa, tienen que determinar cómo es la aplicabilidad o cómo es la aplicación de la parte informática en estos ambientes, en estos ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, si usted está trabajando en un Fruber, bueno, la contabilidad se lleva a través de tal aplicativo, el aplicativo se utiliza para esto y esto y esto, se apoyan en esta herramienta y Excel lo aplican en esto, ya sea si lo aplican o no, ¿sí? O están llevando en Excel o no llevan esto, ¿sí me entienden? ¿Cómo están aplicando, digamos, el tema organizativo a nivel numérico, por decirlo así, a nivel de sistemas de información para llevar a cabo esos cálculos, ¿sí? Si lo están haciendo a través de hojas de archivo normal, si lo aplican ya sistematizado. No estoy diciendo que todas las empresas tienen que necesariamente tener sistematizada la información en un... Perrito porque está recién nacido, pero son perros grandes. Volví, muchachos. Listo, profe. Qué pena, ¿en dónde había quedado? En la aplicación de la... Trabajo, cuando estamos presentando el trabajo en la descripción, debemos de hablar sobre cómo es aplicada
Ujú. la- Exacto. Digamos que en la parte informática, ¿qué sistemas de información o qué software, ¿sí? Aplican, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Cómo los aplican? Bueno, los aplican para la parte contable, los aplican para organizar Notas para clientes. ventas, Ajá, o lo aplican para venta solamente para. de Exacto, pasajes. exacto, exacto. Entonces, identificar cómo aplican eso. O si no importa, si no aplican sistemas de información, entonces menciónenlo, cómo lo aplican. Ah, no, que los llevan en libros físicos, o sí, que ustedes identifiquen eso y de cierta manera como reflexionar si realmente son necesarios o no para el buen funcionamiento de la empresa. ¿Sí? Bueno, si utilizan Excel, ¿cómo lo están aplicando? ¿Sí? O si no lo utilizan, o si Excel es una herramienta más de apoyo frente al sistema de información o el sistema contable que tienen, o el sistema de ventas, o el sistema de clientes, bueno, lo que sea que estén manejando en la empresa. ¿Sí? Es mencionar cómo esas herramientas informáticas se usan en esos ambientes, ¿sí? Y qué relevancia pueden llegar a tener en ese aspecto. Profe, ¿y eso en qué partecita lo podemos relacionar? Ustedes van a tener que identificar y hacer un estudio de la empresa, identificar las teorías, identificar pues, en cuáles de las teorías están ubicadas, ¿cierto? Los aspectos metodológicos o en la metodología de investigación, sí, el aspecto de la metodología de investigación ahí aparece algo que es el manejo de la información. Exacto, sí, digamos que ya... También se podría incluir en lo del profesor Juan Miguel, en las operaciones. ciclo empresarial. Digamos que como ustedes tienen que estudiar la organización, ¿sí? Es relacionar eso con las demás áreas, ¿sí? Cómo esa parte se enlaza con las demás, ¿sí? Sí, en el Realmente no tengo, no, o sea, no es tanto mencionarlo, bueno, en este espacio no, yo no, la verdad ni siquiera lo había pensado, pero sí que ustedes puedan enlazar eso con las demás, como ustedes lo están diciendo, ya ustedes más o menos están mirando, que bueno, esto lo podemos relacionar con las operaciones, ¿sí? De cierta manera ustedes tienen que estudiar la empresa e identificar todos esos factores, ¿sí? Y eso ahí es donde yo quiero que ustedes apunten de cierta manera a la parte informática. Ahora, otra cosa, ya en la parte de presentación, si ustedes van a tener que tabular datos, si van a tener que generar algún tipo de gráfico, ¿sí? No sé si ustedes tengan que generar algún tipo de gráfico, no he hablado con los docentes del NEC de pronto si tengan que hacer algún punto de equilibrio o algo así, ¿no tienen que identificar eso en alguna parte? Sí, el punto de equilibrio, claro. Profe, sí. La Digamos que... elasticidad de la demanda de la oferta. Exacto, entonces digamos que eso pues obviamente tiene que ser muy acorde y esa gráfica tienen que hacerla en Excel y tienen que pegarla bien ahí, no me vayan a sacar un escaneo a mano, por ejemplo, ¿sí? Entonces Ya. tenemos que ser muy acordes con eso, entonces digamos que ahí pueden aplicar también ese campo y yo lo voy a tener en cuenta para la parte de presentación, ¿sí? Tanto la tabulación del punto de equilibrio como el gráfico del punto de equilibrio, ¿sí? De la función que aplican ustedes para la fórmula de equilibrio, ¿sí? Es una aplicación básica, pero es necesaria a través de esta herramienta. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, digamos que esos son los aspectos más que voy a tener en cuenta. De pronto ya no es que digan, ay, que Excel sirve para tal cosa. No, es como ustedes identificar la parte informática Profe, dentro de la empresa. Dime. una cosita. Es que nosotros seguimos con la duda en la portada. Pues desde el primer semestre, el profesor Hanner nos había colaborado ayudándonos a montar las plantillas para la entrega de los productos y en la portada anterior que nosotros estábamos manejando había como más información. Teníamos el correo electrónico de cada uno y los nombres de los docentes. En esta plantilla que nos compartieron, nosotros ya la ajustamos pues a lo que dice allí en la plantilla. Y por ningún lado va el nombre de los docentes ni el correo electrónico. ¿No hay necesidad? Pues, esa la compartimos con los docentes del NEC, creo que esa la compartió el profesor de... Sí, esa no la compartió Alejandra. A ella se la enviaron, se la envió creo que el profesor Carlos y ella no la compartió al grupo. Y nosotros ya reemplazamos pues lo que decía allí, porque allí decía nombre de la institución, Ajustémonos a esa plantilla. Ajustémonos a esa plantilla, porque de hecho nosotros tuvimos un debate largo. Del docente. Cuidado que se iban a juntar. Digamos que sí, yo vi la de Hanner, está más, digamos que es más completa, ¿sí?
Sin Sí, embargo, esta es más resumida, pues- no hay problema. Lo importante es que las normas, como la información de pronto no aplica mucho, la norma como tal para las dos es la misma, ¿sí? Sí tengan en cuenta lo siguiente y es la parte de referencias, ¿sí? La parte de referencias, cómo van a referenciar. Recuerden si son citas textuales largas, cómo deben ir esas citas textuales largas. Si es parafraseo, cómo va a ir el parafraseo. Si son citas textuales cortas, cómo deben ir, ¿sí? Que eso sí tiene una norma. Y sí me Sí. interesa algo mucho que yo hace mucho no veo en los documentos, en unos documentos, y es que si ustedes al final agregan unas citas bibliográficas en el documento donde están señaladas esos referentes, ¿sí me hago entender? O sea, ustedes escriben todo, digámoslo así, el cuerpo del trabajo, pero en ningún lado se ven las referencias. Sin embargo, al final hay unas bibliografías. No, nosotros sí estamos referenciando así, profe, y a base de Exacto. las referencias sacamos las bibliografías. Exacto, sí. El mismo Word nos las Así es. arroja. Exacto, sí. Entonces ese es el deber ser. Sino que es que muchas veces, Sí, eso es lo y que estamos haciendo. sé que no es el caso de ustedes, pero entonces digamos que las personas, por decir, ay, no, peguemos una bibliografía, entonces van y buscan una bibliografía por ahí y digamos que es una bibliografía muy ajena a lo que dice el documento o de cierta manera no No, respetan porque los sí, referentes. cuando ingresamos bien la cita, al final podemos por allí mismo sacar las bibliografías y eso nos lo hace automático. Sí, digamos que el tema de márgenes, pues para todos es el mismo. Yo me imagino que el docente que les compartió eso debe tener un tamaño de letra. Sí, ya lo del tamaño de la letra y eso ya está Pues todo es lo mismo, sí. fríamente Pero calculado. listo, no nos compliquemos. Si esa fue esa fue la portada que, digamos, hablamos como un docente que se iba a compartir, pues entonces manejemos esa por ahora, ¿sí? Digamos que cumple con los Listo, profe. requerimientos mínimos de Apple. Esperemos a ver cuando nos den las notas y eso, si seguimos cayendo en errores, pues ojalá nos escribieran como a niños de escuela, en Yo donde procuro tenemos el error. hacerlo muchas veces. Estoy pendiente de la revisión de sus productos. Hasta hace unos días recibí unos y ya me pongo en estos días a revisarlos, ¿vale? Listo, profe. Muchas gracias. Profe. Estamos pendientes, María, muchachos. Muchas gracias. gracias. No, a ustedes que estén muy bien, Dios los bendiga, Gracias, muchachos. profe. Chao. Éxitos, que Chao, estén bien. profe. Feliz tarde. Chao, muchachos. Chao, niños. Chao.